Buenas tardes a todos, buenos días, arrancamos de nuevo. Muchas gracias por poder participar con nosotros y compartir esta sesión. Muchas gracias a ASEM y Asociación de Construcción de Estructuras Metálicas de España. Es un gusto para nosotros estar aquí. Soy José Carballo, el director comercial del Grupo IP, y conmigo, que ya os veis ahí en el vídeo, estará Iker Suesa, mi compañero responsable por todo el mercado norte de España, y Alejandro Rosco, responsable por todo el mercado sur de España y Portugal. Alex, dale por favor. A ver. Ok, si me escuchéis bajo, por favor avisarme, principalmente tú, Iker y Alejandro. En esta próxima hora, más o menos, vamos a intentar compartir nuestras ideas sobre lo que es la industria 4.0 y, más que nada, su implementación y aplicación en nuestro sector de fabricación de estructuras metálicas. Pero antes de avanzar, y puedes avanzar tú un slide más, Alejandro. Y quiero explicarles un poco quién somos. Ya mucha gente que está asistiendo ya nos conoce, pero para quien aún no nos conoce completamente, me gustaría decir unas palabras. Nosotros somos del Grupo IP, nacimos en 1997, pero ya con todo un bagaje, un histórico de más de 30 años de experiencia en el sector. Y eso por la mano de nuestro fundador, el ingeniero Manuel Luna. Tenemos ahora, nuestro recorrido fue ya bastante exitoso. Tenemos más de 50 colaboradores, más de 500 sistemas implantados en todos nuestros mercados y tenemos profesionales altamente calificados en todas nuestras áreas, digamos, de técnicas, comerciales, servicio técnico. Y me gustaría también compartir una serie de fechas que Alex ha puesto aquí en slide, importantes para nuestro grupo. Una de ellas, nuestra fundación, que ya hablamos, en 97, pero en 2001 fue una fecha también importante, sumamente importante, que fue la creación de nuestro departamento técnico para ayudar a implementar todas las soluciones que vendíamos en el mercado. 2005, hemos dado el primer paso de cara a la internacionalización, nuestra incursión en el mercado portugués, y a partir de 2007 fuimos, digamos, para el mercado latinoamericano, donde ya teníamos amigos, clientes, y ahí empezamos a desarrollar también nuestras actividades, tanto abriendo oficinas en Brasil, Colombia, México, etc. Alejandro, eso, gracias. En 2009 hemos tenido también una fecha importante, fue la primera venta de un sistema ya usado en que hicimos toda la implementación, todo el retrofit, actuamos en todo nivel en esa venta. Y al hilo de eso, en 2012 abrimos nuestra planta para hacer retrofit de máquinas en segunda mano. ¿Ok? Ya en 2013 empezamos, digamos, una renovación de nuestras oficinas en varios mercados, nominadamente en Panamá, nueva oficina, en Colombia, nueva bodega, almacén para servicio, repuestos, etc. México, y 2019 abrimos nuestra división de chapa. Lo que es importante es que entre manos tenemos proyectos aún más ambiciosos, pero lo vamos a dejar para otra oportunidad, comentaros. Don Alex.
Estamos esquemáticamente, voy a hablar muy resumidamente de lo que es la industria 4.0 y lo que ella significa para nosotros y la forma de cómo implementamos, ¿ok? Entonces, de una forma muy humilde de mi parte voy a intentar explicaros lo que para mí es la visión de la industria 4.0. La industria 4.0, digamos que es una cuarta revolución industrial en que se basa, digamos, en una transformación digital. O sea, hay mucha gente que confunde aún industria 4.0 con la parte de automatismo, de flujos automáticos del sistema, pero eso ya viene de la industria 3.0 que fue aplicada en el siglo XX. En el siglo XXI hablamos de una transformación digital, de una inteligencia artificial ya seguida por una creciente acumulación de datos, en que tenemos algoritmos que los tratan, ¿ok? Y de ahí hay una interconexión masiva entre lo que son los sistemas y los dispositivos digitales. Y eso, en el fondo, es lo que conlleva la industria 4.0. Tenemos una nube de información en que recogemos esa información de todos los agentes, sea máquinas, sea dispositivos digitales, etc. ¿Y cuál es el objetivo de la industria 0.0? O sea, ya venimos de una industria, de una revolución que traía la parte automática, los computadores, la electrónica, y entramos en una revolución que lo que queremos es tener cada vez más una industria inteligente, fábricas inteligentes, una mayor adaptabilidad a las necesidades del cliente, a los procesos de producción, una asignación eficiente de recursos. Para eso usamos sensores, dispositivos portátiles, análisis de datos, robótica, inteligencia artificial, de todo. Y me gusta mucho esta imagen de la izquierda porque al final nos muestra lo que efectivamente es para nosotros la industria. Es como ahora una nube total en que se caracteriza por los decisores, los CEOs, los gerentes de las plantas, pueden tener acceso a todo el minuto, a todo el segundo de la información que pasa en sus máquinas, en sus operaciones, sea más manual, sea más automático, para que puedan tomar decisiones más acertadas. ¿Ok? ¿Cómo implementar la industria 4.0 en nuestro sector? O sea, fabricación de estructuras metálicas. ¿Ok? Vamos a dar unos hints aquí, unas pequeñas ideas sobre cómo podemos aplicar. Como veis, hablamos de modelación, hablamos de taller, hablamos de máquinas, tenemos que agregar todo. Pero no podemos dejar de hablar de la implementación de la industria 4.0 sin hablar de lo que es la metodología BIM. ¿Ok? Estamos hablando de Building Information Modeling. Esto es, digamos, una metodología de trabajo colaborativa para la creación y gestión de un proyecto de construcción. Es decir, tenemos que tener tenemos que guardar toda la información de ese proyecto en un modelo de información digital que esté conectado con todos los agentes en todo ese proceso. ¿Ok? Entonces, para hacer esa integración BIM, vamos a necesitar de integrar, como decíamos antes, en un modelo de información general, todos los datos que nos vienen de producción del cliente, de listados, de proyectos, etc. Y para eso necesitamos, y echamos aquí un cable, a una serie de softwares, sea de despiece, pero más importante, un software de gestión de todo ese volumen de datos, de gestión de taller, ¿ok? Aparte de máquinas de primerísimo nivel,
como las cuales que llevamos nosotros en el grupo IP, como marcas alemanas como Kaltenbach para la parte de corte, taladrado, de perfiles, chapa, granallado, pintura automática. HGG, el número 1, digamos, en fabricación de máquinas de corte tridimensional, tanto para perfiles como tuberías, etc. Siemens, la nueva estrella, digamos, de nuestro sector, que nos trae las líneas completamente adaptadas a lo nuestro de armado y soldadura de estructuras. Y Tecoy también, una gran sorpresa en los últimos años en el mercado y caminando muy fuertemente para ser el número 1 de corte de chapa. Entre otros que llevamos en varios mercados y no menos importantes, como es Pema, como es Kistler, como es Davi, etc. Entonces, nosotros lo que vamos a ver es un flujo de información, una retroalimentación en lo que es el proyecto, el modelado 3D, el taller, las máquinas, lectores de código de barras, todo eso va a fluir en toda nuestra organización, de forma que a cualquier momento, cualquier cambio en el proyecto, podamos ejercer ese cambio también en el taller y en las varias posiciones de producción. En el próximo slide, nos enseña un poco cuál es el nivel de actuación del software de gestión de todo el taller, el Strumis, que en nuestra mirada es uno de los softwares más importantes, si no el más importante en el sector, para hacer ese control de producción. Y va a actuar desde la estimación de costes a integración del proyecto CAD, del modelo BIM, a compras, gestión de stock, etcétera. Todo eso hasta logística y montaje. Entonces vamos a tener todo lo que es el proceso controlado. Y para eso, digamos, el Strumis va a gestionar todas esas etapas y va a utilizar sistemas de código de barras, dispositivos, consolas de producción, planificación, detección de errores, etc. Aquí podemos ver un ejemplo en este slide del flujo de información que va a gestionar Strumis. Yo no voy a entrar en mucho detalle sobre el software de gestión, que es importantísimo, pero no voy a entrar en esta presentación mucho en detalle, tal como mis compañeros no van a entrar también en extremo detalle de máquinas, soluciones y todo. Vamos, eso sí, a hablar de conceptos. Y después, más tarde, si queréis, podemos hablar tranquilamente y ver en detalle todos vuestros proyectos y podéis hablar también con nuestros compañeros de Construsoft a la parte de Strumis y el software de gestión, que ahí ellos son los expertos. Aquí en este slide vemos digamos, un pantallazo de lo que es lo que más a nosotros en el día a día nos toca, la parte del flujo entre el tecla, el modelado tridimensional, la lectura por el software de gestión que exporta, digamos, importa el modelo del tecla y de ahí saca toda la información para las máquinas. Creo que puedes pinchar ahí al vídeo, por favor, Iker. Gracias. Pues aquí vemos solo, yo como estoy presentando la parte más aburrida, tenía que tener un vídeo pequeñito, entonces me tocó este. Aquí podemos ver el despiece, o digamos la preparación del proyecto en tecla, su exportación y aquí la importación en el Strumis, el software de gestión, donde podemos ver el modelo tridimensional con cada pieza, su número, su referencia, su plano de fabricación, o sea, todo. Tenemos toda la información, como hablábamos antes, en ese modelo. ¿Ok? No os voy a aburrir más, podemos seguir adelante. Tenemos aquí también otro ejemplo de la interconexión de datos entre tecla, el Strumis recibiendo los datos del proyecto, haciendo la optimización, tanto chapa como perfil, y después
alimentando las máquinas en que decidimos en el Strumis si queremos producir por coste o si queremos producir por rapidez o urgencia. O sea, tenemos varias vías de decisión. Próximo slide. Aquí también es otro pantallazo en que veis ese intercambio de información entre lo que es el software de control Strumis con máquinas CNC a través de DSTV Plus, DSTV, XML y, digamos, la retroactividad de esa información al Strumis. Entonces, al minuto sabemos lo que ha sido producido en la máquina A, B o C, en cuánto tiempo, qué recursos ha gastado. Y el Strumis lo que tiene de bueno es que no está enganchado, digamos, a cualquier tipo específico de máquina o modelo. O sea, puede trabajar con todas las máquinas del mercado. Ha sido creado por ingenieros muy competentes en la parte de fabrico y lo han hecho para un público en general, para la fabricación de estructuras metálicas y no para un fabricante en particular de equipos. ¿Okay? Esto es muy importante. Entonces, con esto vamos a llegar a unos objetivos de control económico del proyecto, ¿okay? Trazabilidad, de control del progreso. Podemos a cualquier momento flexibilizar la producción por si algún proceso no genera algún problema, si falta algún funcionario, mano de obra, mejoramos el aprovechamiento de material, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como os he dicho, no voy a entrar mucho en detalle. Quería daros esta primera pantallazo sobre la industria 4.0 y su implicación en cuestión de metodología en nuestro sector. Y ahora dejo la palabra a mi honorable compañero Iker, que ya os va a contar más digamos, de las tecnologías 4.0. Dale, Iker. Gracias a todos. Gracias, José, por esta introducción y por la explicación del software que nos has dado. Bueno, como ha dicho José, primero de todo, gracias a todos por participar. Hemos dividido esta presentación sobre la industria 4.0 en distintos bloques. No queremos entrar, como ha dicho José, muy en detalle, no queremos aburriros con detalles muy particulares ni sobre los software ni sobre las máquinas, sino daros un poco cuál es la idea de la industria 4.0, qué necesitamos para llegar a ella y cómo funcionan los talleres. Entonces, yo he querido poner un ejemplo de... Oigo algún micrófono por ahí que está abierto, creo. He querido poner un ejemplo, esto es solamente un ejemplo, luego veremos más vídeos en realidad, de una planta en la que vamos a hacer todo el proceso en automático. Recibimos desde Strumis o el resto de softwares que haya por el mercado, como dice José, de lo que nosotros conocemos el más completo es este, de tal manera que desde la zona de carga ya saben directamente qué perfiles tienen que cargar en los bancos transversales de entrada y hacemos un proceso típico de fabricación de estructura. Como les he dicho en el comienzo, esto es un ejemplo. Obviamente, nosotros cuando creamos proyectos para los clientes nos adaptamos a las necesidades, a las medidas, a la capacidad también de inversión y a las máquinas ya existentes en el taller, ¿verdad? Porque muchas veces pues, ya tenemos máquinas de nuestras mismas o de otros fabricantes. Entonces, aquí estamos viendo cuál es el proceso de pregranallado, corte de una o varias vigas a la vez, corte y taladrado o corte, taladrado y fresado. Y estamos viendo también en paralelo la zona de fabricación de placas, que sería toda esta zona de aquí. Está separada y es importante, le daremos... o le daré luego una explicación un poquito más potente a todo eso, porque realmente ha evolucionado mucho, pero como ven está, digamos, en islas separadas. Entonces, viene la salida del material, que lo estamos viendo aquí. Tenemos también la posibilidad de meterlo en robots de corte por plasma para hacer los distintos destajes o cortes en 3 dimensiones. Y en salida lo que hacemos es repartir el material en las zonas de soldadura, los distintos materiales. Esto es importante en el sentido de que ya desde el software, nosotros vamos a decir qué piezas van a ir a cada uno de los trabajadores. Con eso nos saltamos toda la parte intermedia de
etiquetar, pasar con un escáner, que la persona que está con la grúa tenga que estar llevando el material a unos o a otros. Damos espacio a las grúas viajeras del taller para poder cargar y descargar camiones, que es realmente para lo que están y no para mover el material por el taller, y evitamos stocks intermedios y además así damos a los soldadores trabajo todo el tiempo, ¿no? También sobre la soldadura nos detendremos un rato un poco más adelante porque también hay muchas ventajas adicionales con el 4.0. Y ahí lo que hemos visto es ya directamente granallar la estructura terminada, pintarla y salir directamente a los muelles de carga para entrega en obra. Como les digo, esto es un ejemplo que hemos querido hacer en caso de que nos podríamos, digamos, adaptar a las necesidades que tenga cada uno. Entonces, un poquito, ¿no es el mismo slide? ¿O sí. Lo he pasado? Ahí está, vale. Entonces, nuestras máquinas, las máquinas Kaltenbach, van todas equipadas también con un software de gestión, se llama Profiline, en el que este software recibe todos los datos del software de gestión que tengamos en el taller, tanto con piezas sueltas como nesting completos, y lo mandan directamente a las máquinas. Digamos que es el interface que llevan las máquinas. No me detendré en esto porque no tiene ninguna especial particularidad, simplemente hacer un poquito cuál es la secuencia de referencia de datos, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí estamos viendo, como decíamos antes, distintas adaptaciones de talleres con los distintos procesos. Hablábamos antes del proceso de corte y taladrado. Nosotros apostamos mucho por los nuevos modelos de Kaltenbach, tanto de sierra servomotorizada como de corte con ejes, como taladro con ejes móviles, que nos permite mover los tres ejes en el sentido de X, longitudinalmente hablando, para poder hacer agujeros, escotes y distintos procesos para la transformación de la viga. En este momento estamos todo el rato hablando de transformación. Y la parte importante también de estos elementos que ven aquí, que luego los veremos en realidad, esto es una animación 3D, como ven, los distintos sistemas que tenemos para evacuación del material, que como les digo son completamente automáticos. Esto es importante porque es realmente la diferencia entre la industria 3.0 y el 4.0, es decir, nosotros aquí estamos utilizando los datos que nos llegan a las máquinas para producir automáticamente, que no tenga que haber un operador cargando y descargando las máquinas, pero a la vez, después de transformarlo, devolvemos al sistema central toda la información para que se sepa en todo momento en qué proceso estamos en la fabricación de nuestra obra. ¿Vale? Y les voy a poner ya, esto es un vídeo de máquinas reales, ¿vale? No sé si está muy alto el volumen, quizás sí. Voy a bajar un poco. Así está. Si no, se va a oír a mí. Entonces, bueno, aquí lo que estamos viendo es lo que les decía, ¿no? El sistema de corte y taladrado combinado. Las pinzas o el sistema de medición que utilizamos es completamente automático. Como ven, los rodillos son los que mueven el material. Todos los rodillos de las máquinas Kaltenbach son todos completamente motorizados, de tal manera que no utilizamos el sistema de medición como un sistema de tracción. Entonces, bueno, como hablábamos, desde los archivos recibidos de nuestro software de gestión, que anteriormente ha sido un modelo, la máquina recibe esos datos. Obviamente que el operador tiene que equipar el cambio de herramientas. En este caso tenemos 12 herramientas por eje. Y la máquina directamente va haciendo los distintos procesos. ¿Procesos que se pueden hacer en estas máquinas? Pues bueno, con mayor o menor medida casi todos ustedes lo conocen, pero por hacer un pequeño resumen, pues obviamente el taladrado. Estamos hablando también de hacer el fresado, del avellanado, del marcado de contornos, el contour marking, que se trata de tanto hacer letras o símbolos como hacer marcas donde luego van a ir soldadas nuestras piezas. Y además de eso, el fresado. Especialmente en estas máquinas de ejes móviles, el fresado se hace muy ágil por el hecho de que podemos mover los tres ejes independientemente. Entonces, como están viendo aquí, tenemos un eje haciendo un agujero oblongo en un lado, en otro haciendo otro tipo de fresado, el eje de arriba está haciendo un agujero. Esto permite que no haya tiempos de espera en el movimiento longitudinal. Como están viendo ahí, estos ejes servomotorizados se van moviendo para poder dar una independencia a cada uno de los ejes. Directamente pasa al corte. Por hablarles un poquito, darles una pincelada
de las máquinas de corte, nuestras sierras son servomotorizadas. ¿Qué diferencia tienen con respecto de las hidráulicas? Sin querer ponerme muy técnico, somos los únicos que tenemos este sistema de balanceo que han visto, que se llama AFC, que lo que va a hacer es ir buscando siempre la menor superficie a cortar. Para ser más rápidos, obviamente el corte es mucho más rápido y además le damos mucha más vida a la cinta. Y este dispositivo que están viendo, que es importantísimo también a la hora de hablar del 4.0, es el dispositivo de evacuación automático. Autosorter en inglés, por eso empieza por AS, que nos permite sacar tanto piezas pequeñas como piezas más largas directamente sin lo que decíamos antes, sin que haya interferencia de las personas de por medio, para que luego ya veremos cómo llegue automáticamente a los puestos de trabajo. ¿Vale? Entonces, bueno, esto era una pincelada que quería darles. Sí, aquí tenemos un vídeo, la parte final del vídeo, donde pueden ver pues, la típica preparación de bordes. Como ven, los ejes se mueven independientemente uno del otro para hacer el trabajo mucho más liviano. Aquí, lo que digo, estamos haciendo preparación de bordes y también otro trabajo que es muy típico, por eso lo hemos puesto en el vídeo, que es la preparación de rat holes o agujeros de ratón, aliviador de tensiones, o como ustedes lo conozcan en cada uno de los países o de las zonas geográficas de las que nos están oyendo, que es también un trabajo muy típico y muy pedido por los clientes. Por eso he querido poner aquí este pequeño ejemplo. ¿Bien? No me voy a detener mucho más en las máquinas. Como digo, queremos hablar más del concepto que en sí de las máquinas. Aquí tienen algunos pequeños ejemplos de las piezas típicas que podemos sacar o que son típicas para la estructura metálica. ¿Sí? Entonces, bueno. Hablando también de la automatización del corte y del taladrado, es importante también el tema de los robots de oxicorte y plasma. En este caso nosotros, como ha dicho José en la introducción, trabajamos ya desde hace muchos años en exclusiva con HGG. Ellos tienen muchísimos años de experiencia en este sector. Trabajan tanto para estructuristas metálicos como almacenistas. En España tienen este sistema ya y también mucha gente que trabaja el tema del offshore. Esto que están viendo pues es otra manera de hacer el trabajo que hemos visto antes, fresado, pero en este caso con corte por plasma. Y como decíamos antes, al fin y al cabo esto se trata de industria 4.0 y es en lo que me quiero centrar más que en las características del robot como tal, que no me malentiendan. Si tienen cualquier tipo de información o cualquier tipo de duda, al final de esta presentación le pondremos nuestros correos, pero no quiero aburrirles con temas técnicos. Lo que sí, ¿cuál es el proceso? ¿No? Estamos hablando de un diseño, otra vez un diseño BIM, del cual nosotros pasamos a softwares tipo el Strumis, en los que creamos el nesting o el anidado de piezas en nuestra barra y las máquinas automáticamente leen estos archivos y procesan las piezas. Especialmente este sistema tecnológicamente es muy avanzado porque no lleva sistema de medición al uso, tipo una pinza de medición, sino que lleva un láser que lee tanto la punta del perfil como el escaneado, como están viendo aquí, de la superficie real que vamos a cortar. Es decir, cuando yo quiero hacer un corte realmente preciso y de calidad, es necesario que yo escanee bien primero lo que voy a cortar. ¿Por qué? Porque si no, voy a cortar sobre lo teórico y no sobre lo real. Entonces, bueno, aquí tienen algunos ejemplos de corte, tanto en perfiles como en llantas, perfiles en bulbos para los que trabajan en astilleros, angulares, UPNs, es decir, todo tipo de perfiles. Nos hace tanto la preparación de bordes, como veíamos antes, como los distintos agujeros. Una particularidad de este robot, porque ustedes muchas veces hacen estructura tubular cuadrada, es que, como ven, está otra vez escaneando, es que somos capaces de cortar el tubo cuadrado completamente en sus 360 grados. No es necesario que nadie en la operación vaya y vuelva a girar el tubo. Entonces, es solamente pues, un ejemplo de distintas maneras de procesar y transformar nuestros distintos perfiles, de los cuales queríamos darle pues, una pincelada a ustedes pues, para que vean un poco, aunque muchos ya lo conocen, lo que hay en el mercado actualmente y qué es lo que más se está demandando, ¿no? Sobre todo, y ya con esto acabo, realmente en estos sistemas, yo siempre explico que no ganamos, que sí, en el tiempo de corte,
que obviamente es mucho más rápido que si alguien lo tendría que hacer a mano, sino ganamos en el tiempo de soldadura. Es decir, una buena preparación de bordes hecha de manera precisa es clave para luego en la soldadura y en el armado que tengamos un trabajo más rápido y, bueno, obviamente de mucha mejor calidad. Siempre la preparación de bordes es el inicio tanto del armado como de la soldadura y creemos que es clave invertir en este tipo de sistemas para evitar luego problemas tanto en el armado como en la soldadura, de las cuales, como les digo, vamos a hablar un poquito más adelante, ¿verdad? Entonces, bueno, sin querer aburrirles mucho, quiero pasar ya a la parte de materia prima en plano, es decir, para las placas. Vamos a hablar de dos cosas distintas, tanto de las placas de anclaje, engiones, etcétera, que digamos que son piezas pequeñas que se pueden fabricar. Nosotros, en este caso, en nuestra máquina Kaltenbach, con las dos tecnologías, tanto oxicorte como plasma, y bueno, tenemos sistemas de marcado hidráulicos, tenemos la antorcha de corte con oxicorte, la antorcha de plasma y la unidad de taladrado y fresado. Como igualmente que en las máquinas para perfiles, pues bueno, los procesos que se pueden hacer son obviamente el taladrado, como les acabo de decir, el fresado, pero también tanto el roscado como el avellanado. Entonces, toda esta fabricación de placas, en este tipo de máquinas, como están viendo aquí, tenemos un sistema de evacuación automático. Y quiero hacer hincapié en esto porque luego verán por qué es tan importante la evacuación automática de las piezas. Como están viendo aquí, la máquina va evacuando automáticamente las piezas y estas piezas pueden caer, depende del automático que queramos tener en el taller, pero pueden caer directamente a un cajón que luego el operador recogerá o pueden ir a una cinta de transmisión a nuestros sistemas de detección de placas. Y aquí tampoco quiero hacer mucho hincapié porque creo que todos conocen bien nuestro producto y no quiero hacer aquí una venta online de nuestras máquinas, ¿verdad? Pero bueno, sí que quería dar una pincelada a la fabricación para pasar a hablar de cosas quizás más modernas. En cuanto a máquinas de placas también, como decía José, trabajamos dos sistemas distintos. Uno de ellos es, como les acabo de decir, todo lo que es chapa pequeña de anclaje, para placas atornilladas, pequeños rigilizadores y cosas de este tipo. Y digamos que para piezas más grandes, chapas de mayor volumen, para otro tipo de trabajos, digamos, más pues de longitudes más grandes, trabajamos con Tecoy. Como ha dicho José, en los últimos años están entrando muy fuerte en el mercado y aquí en España tenemos algunos, de hecho, de los que están conectados tienen este modelo de máquina. Los clientes están contentos, pero básicamente lo que quería mostrarles es los dos tipos de tecnología. Digamos, una con puente fijo y que se mueve la chapa para evacuar automáticamente las piezas y este tipo de máquinas que digamos que es más versátil en el sentido de que puedo hacer tanto piezas grandes como pequeñas, pero de extracción manual. ¿Vale? Entonces, bueno, como les digo, en estos sistemas también van compuestos por antorchas de oxicorte, de plasma, cabezal de taladrado, de biselado, roscado, avellanado, fresado, pues digamos, todo lo necesario para nuestra fabricación del producto plano. ¿Vale? Entonces, aquí es donde entramos un poco en algo mucho más novedoso que la particularidad que puedan tener nuestras máquinas o no con respecto de otras máquinas que hay en el mercado, que de eso podríamos hablar durante horas y horas, creo que no es el motivo por el que están aquí, sino por el 4.0, ¿no? Estábamos hablando antes de la recogida de datos, de cómo usarlos y demás. Entonces, estos sistemas que les vamos a enseñar ahora son del proveedor Siemens, con el cual trabajamos en España también en exclusiva. Son sistemas de escaneado de placas. Entiendo que esta fotografía que están viendo aquí, que no sé si se ve muy pequeña o no, es un ejemplo muy claro de lo que ustedes se suelen encontrar en el taller, ¿no? Es, alguien que ha hecho la evacuación de la máquina de placas, ya sea manual o automática, y que lo que está haciendo es amontonar placas en un palet. ¿Qué ocurre con esto? Pues que muchas veces después de esto lo que hay que hacer es identificar a la placa de qué pedido es, identificar cuál va con quién, saber llevarla a qué trabajador que esté armando con las vigas que anteriormente ya le hemos mandado en automático y además de eso hay que hacer un control de calidad. Es decir, tenemos que estar seguros que lo que vamos a soldar ahí
tiene las medidas correctas, los agujeros del diámetro correcto, con su separación al borde y demás. Creo que esto es algo que todos ustedes hacen en su taller, digamos, diariamente. Entonces, estos sistemas que están viendo son sistemas, como les decía, de la máquina directamente. Llega por una cinta aquí, el robot los escanea. Esto que están viendo aquí es un escáner. Lo escaneamos el tamaño, escaneamos el espesor, escaneamos el diámetro de los agujeros, la distancia del agujero al borde, es decir, estar seguros de que esa placa corresponde exactamente con el diseño. Y además somos capaces de diferenciar para qué proyectos son. Pero no solamente para qué proyectos son, sino para qué proyectos son y para qué perfil, en qué perfil van a ir soldadas. ¿Por qué? Lo veremos más adelante, porque si en los primeros slides donde les hablaba en 3 dimensiones de cómo las piezas salen a cada trabajador, de alguna manera ese trabajador, además de las vigas que le están llegando, le tienen que llegar las placas también. Y si queremos hacer, repito, industria 3.0, podemos hacerlo como hasta ahora. Tenemos un palé con alguien con una traspaleta que llega, mide las placas y se las lleva a Pepe, a Luis o a José. Eso ya en el 4.0 da un paso adelante. Y es que ya, como están viendo, el robot me escanea las placas, me las deja en los distintos palés y aquí tengo 2 posibilidades. Esto es, digamos, en un taller en el que no tengamos posibilidad de que se mueva automáticamente, como veremos en el siguiente vídeo, tenemos estos códigos de barras. En el Toro, en la Fenwis, ¿no?, que se conoce de toda la vida, lleva un escaneador y ese escaneador escanea el código de la chapa y le dice al conductor a qué trabajador se lo tiene que llevar, ¿vale? En este caso, no lo lleva a puestos de soldadura, que sí lo veremos en un vídeo posterior, sino que lo lleva directamente a los robots de armado y soldadura. Sobre los robots de armado y soldadura, Alejandro hablará un poquito más en profundidad más adelante, pero estamos hablando de lo mismo, estamos hablando propiamente de lo que es el alma de la industria 4.0. Y es decir, si están siguiendo el proceso de fabricación que les estoy explicando, desde que alguien está modelando en BIM en la oficina y otra persona con una Fenwis o con una grúa está cargando el sistema, tanto de chapas, materia prima, como vigas, materia prima, a partir de ahí esto tiene que funcionar solo. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo información del modelo y le estamos devolviendo información al modelo. Esto que acaban de ver, como les digo, son instalaciones que están funcionando y que si tienen el interés, por supuesto, y para eso estamos aquí, estamos encantados de enseñárselo y que lo vean funcionar. Pero realmente yo me quería centrar en estos sistemas de escaneado. Un problema que tenemos muchas veces, como digo, hemos estado toda la mañana fabricando placas en nuestra máquina y ahora toca que alguien las recoja manualmente, las mida, muchas veces son de medidas parecidas o con agujeros de diámetros similares. Se crea bastante confusión a la hora de la identificación. Entonces, sumado a ese sistema que han visto anteriormente de escaneado, tenemos el sistema de los buggies automáticos, que lo que hacen es, saben en qué estación de servicio han llegado los perfiles a las personas, saben qué placas tienen y esos buggies, como han visto, van cogiendo los palés llenos, se los van dejando al armador en la zona donde, donde están esas vigas, para que la persona, por un lado, le estén llegando las vigas de manera automática y por el otro lado le estén llegando las placas de manera automática. Y repito una vez más, y no lo tomen como una crítica, ni muchísimo menos, pero si queremos fabricar placas, que alguien les ponga un sellito, que aparezca en una PDA, que alguien venga con un escaneador manualmente a ver qué numerito es, para que luego venga otra persona con un carrito y se lo lleve a otro, hacemos otro día un webinar sobre Industria 3.0. Pero si queremos realmente hablar sobre Industria 4.0, es de esto de lo que estamos hablando. Los códigos de barras existen desde que yo iba de pequeño al supermercado y leía en el paquete de pasta. Y las impresoras con etiquetas existen también desde el año 900. Esto realmente se salta todo ese proceso tan tedioso del que estábamos hablando de tener que cada trabajador que pase con su pistolita, que saque la pegatinita, que venga otro y se lleve las placas de aquí para allá. Esto es lo que nosotros entendemos como Industria 4.0. Entonces, bueno, como les decía, esto es una idea de automatización, no es una idea nuestra porque seamos
los más adelantados en el mercado, sino que trabajamos con los mejores proveedores. Y esta gente lleva fabricando esto durante años. Y está funcionando y existe. No estamos hablando de Disneylandia. Esto existe realmente. Y especialmente quería volver aquí, un punto aquí. Estos sistemas o los buggies, esto es algo que ustedes que están todos los días trabajando en talleres entenderán que tener sistemas de este tipo es la clave para tener el taller ordenado y sacar una producción, digamos, más acorde con la industria 4.0. No hace falta que les diga, porque sería redundante, que toda la trazabilidad de esto es porque todos estos sistemas que están viendo, de corte, de movimiento de material, etcétera, van todos rebotando a un software que centraliza todo, que es el mismo software en el que hemos modelado nuestro BIM. En este caso, como hemos dicho en nuestra presentación, Strumis. Solo por darles un detalle sobre este tipo de sistemas, obviamente cuentan con todas las... Esto se fabrica en Austria, cuenta con todas las certificaciones CE, lleva sistemas de seguridad para no atropellar a nadie, por si alguien lo está viendo y dice, ¿cómo se van a mover los carritos solos si se pasa alguien por ahí, verdad? Entonces, todos estos sistemas automáticos llevan sensores de movimiento para asegurarse de que no ponen un palé donde ya hay otro, de que solamente se llevan un palé vacío y solamente cargan uno lleno, que no se lleven a nadie por delante, etcétera, etcétera, ¿vale? Como les digo, no me quiero... Tampoco ponerme muy técnico a decir si aguantan 30 kilos, 60 o 90 o 120 o si van a 20 kilómetros por hora o 35. Creo que eso no aporta nada ahora mismo. Sí que quería dar una pincelada para que sepan que esto existe, que es una realidad, que no son cuentos chinos y que les he querido poner esto aquí, que aunque parezcan muchos números, yo se lo explico muy rápido. Es de un cliente nuestro que puso estos sistemas de análisis y escaneado de placas en el año 2017, a finales de año, como que trabajó solo 32 días en el año 2017. Ya en el año 2018 y 2019 fue trabajando más. Y los últimos datos que tomamos, porque creo que con eso ya era relevante y no necesitamos tampoco mucho más, en el año 2019 el sistema escaneó automáticamente y repartió por el taller 191.086 piezas. Cuando hablo de piezas hablo de placas. En 251 días. Que eso hace una media de 761,3, 761 placas al día. Escaneadas, comprobadas con su control de calidad y entregadas a los trabajadores. Todos ustedes que tienen máquinas de placas, desde el oxicorte más antiguo hasta la máquina de placas más moderna, que por supuesto es la nuestra, habrán tenido ese dolor de cabeza de decir, tengo que poner a alguien a coger la medición de las piezas, a hacerme el control de calidad, a repartirlas. Con estos sistemas se acabó. Tanto en la parte de perfil, como he explicado antes, como en la parte de placas, realmente creo que estos números hablan por sí solos. Luego aquí tenemos el detalle mensual, que tampoco creo que tenga mucho interés, pues porque bueno, hay días más festivos, menos, depende de los meses, pero sí me quería quedar con este dato. 191.086 placas en un año, que hacen un total de 761 por día. Creo que un sistema de ese tipo es algo que está fuera de lugar el compararlo con cualquier otro sistema manual y qué es lo que realmente nosotros entendemos por Industria 4.0. Entonces, llegados a este punto, ya tenemos, voy a hacer un pequeño resumen rápido, tenemos nuestro modelo en BIM, lo hemos pasado por Strumis, lo hemos enviado a las máquinas de transformación, tanto de perfiles como de chapas, y nuestros trabajadores ya tienen los perfiles y las placas. Hasta ahí todo correcto y digamos que los soldadores manualmente ya podrían empezar a hacer su trabajo. Aquí nosotros también le damos otra vuelta de tuerca a la automatización y a los sistemas 4.0 con este tipo de sistemas de armado y soldadura automáticos, de los cuales también tenemos varios ya en España, Portugal y Latinoamérica funcionando y, como digo, estamos encantados de que vengan con nosotros y se lo enseñaremos en producción, para lo cual voy a dejar a mi compañero Alejandro, que va a explicar un poquito en sí, así además cambian de voz y no me hago tan pesado, va a explicar un poquito en qué consisten estos sistemas de armado y soldadura automático y luego ya terminaremos rematando con la parte de tratamiento superficial. Alejandro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues tal y como decía Iker, yo voy a profundizar un poquito en el área de armado y soldadura. Y básicamente, una vez, como ya he comentado, tenemos todas las placas y tenemos todas las vigas y todo el tema procesado,
ese modelado en BIM que nosotros hemos realizado en un programa como puede ser Tecla, por ejemplo, por poner un ejemplo, lo mandamos a un robot, ¿no? Que es un robot de armado y soldadura. Él te detecta toda la estructura de esta tecnología BIM que has pasado y en cuestión de minutos serías capaz de analizar el tiempo que te va a llevar de armado, el tiempo que te va a llevar de soldadura y sobre todo hasta el material aportado en cordón de soldadura y en hilo que vas a utilizar en este procedimiento. A la hora de realizar presupuestos o de tener contemplados todos los datos que te va a llevar una obra, es un punto bastante importante y es bastante ágil. Aquí podemos ver, bueno, pues es una industria realizada con tecnología Siemens, con robots de armado y soldadura o robots solo de soldadura. Otro punto muy importante que estaba hablando antes Hiker, que es el tema del escaneado, es que en la tecnología Siemens de escaneado, otra virtud que tiene esta máquina es que tú puedes tener varios proyectos metidos, varios conjuntos o subconjuntos que van a ser escaneados, en los cuales te van a decir lo que tú has mandado desde un software, lo que tú has escaneado realmente, la tolerancia máxima, tolerancia mínima. En el momento que alguna tolerancia esté un poquito fuera, el robot te va a avisar y te va a decir, oye, cuidado que esta placa pues, está sobredimensionada por algún motivo que hayas tenido dentro de la industria. Aquí vamos a ver un caso bastante importante que se ve bastante claro y es en una producción normal dentro de una fábrica podemos ver cómo el ensamblado y la soldadura ocupa más de un 50% del tiempo del procesado de una viga, ¿no? Con toda esta tecnología que hablamos de robotización y 4.0 podríamos bajarla a menos de un 10%. Estamos hablando que son, perdón, vamos a aceptar por aquí, son unos números que son bastante interesantes, ¿no? Ahora voy a poneros un ejemplo de una viga de 29 piezas, ¿no? Pesan 700 kilos, eso es lo de menos, y aquí podemos ver cómo si lo hacemos manualmente, el tiempo de ensamblado que nosotros tenemos con un hombre, pues cogiendo lo que viene siendo el plato, cogiendo el metro, marcando con tiza o con cualquier otro elemento, punteándolo, te lleva básicamente unos 200 minutos para realizar estos 29 elementos. Si a eso le sumamos 170 minutos de soldado, nos estamos yendo a un total de 370 minutos, cuando con esta tipología de maquinaria estaríamos ahorrando de una forma sustancial todos estos procesos, llegando a pasar de 200 minutos a incluso 32 minutos con una maquinaria un poco más avanzada. Todas estas son diferentes modelos, los cuales pues una lleva un robot de armado o uno de soldadura o con dos de soldadura. Entonces, dependiendo de la tipología, dependen todos los números. Como podemos ver, dependiendo, como hemos dicho, de la tipología, tenemos un ahorro del 55 al 63%, del 48 al 63%, de rentabilidad a la hora de armado y soldado de una viga. Yo, como siempre digo, como podéis ver, los tiempos de soldadura, bueno, pueden ser en torno a un 15%, pero realmente donde se gana es el ensamblado. Es decir, con esto, aparte de saber que estamos ensamblando correctamente, estamos ahorrando un montón de tiempo. Ahora os voy a explicar un poquito, a ver si tengo aquí un vídeo, ¿vale? Cómo funciona. Al final el operario que tiene estas placas, si no ha pasado por el escáner que ya ha mostrado Iker, simplemente tiene que posicionar un proyecto o varios proyectos de placas encima de una bancada, pasa un escáner y él detecta el modelo BIM que tú has enviado a la máquina. Como digo, puedes meter varios proyectos, el robot te va a identificar las placas y va a coger simplemente aquellas que necesita. Después cargas otra viga y automáticamente cogería otra. En el momento que tuvieses algún tipo de pieza defectuosa, te daría una alerta y te diría, oye, ten cuidado, esta pieza está defectuosa, o cojo esta otra que es igual, o cárgame una, por favor. A partir de ahí tenemos un robot de armado, que es el grande, que es el que va cogiendo todas las placas de la mesa, de la bancada, y las va posicionando en el punto
en el punto correcto de la viga. El robot de soldado va punteando. En todo este proceso BIM, el operario puede elegir el tipo de punteado que quiere. Si quiere un cordón, si quiere 2 cordones, el espesor, incluso el tamaño, ¿no? Lo ideal es a lo mejor poner un par de ellos de 3 centímetros. Con esta tecnología también todas las soldaduras que tú tengas diseñadas desde programas BIM como Tecla, o si no puedes utilizar el mismo software del programa, puedes seleccionar la tipología de soldadura que quieres. Si quieres soldadura multipass, si quieres un cordón de 4 o un cordón de 5. O sea, para eso es muy versátil. Incluso la puedes dejar en un automatismo totalmente automático para que ella, detectando el peso y el espesor de la pieza y la viga que le has cargado, te lo haga automáticamente. Aquí hemos podido ver cómo te escanea la viga para ver todo tema de deformaciones, para ver si las alas o el alma tienen algún tipo de variedad. Aquí esa placa a lo mejor el operario la ha puesto de una forma totalmente diferente y el propio robot te la voltea. Tiene 5 imanes, total son diferentes para coger las diversas tipologías de piezas y poder posicionarlas. Ahí vemos cómo está apuntando cada uno de los elementos y una vez que ha terminado con una cara, él automáticamente voltea. En todo este proceso el operario no está haciendo absolutamente nada, está preparando el siguiente pedido, está o aproximando la viga o está cargando la bancada de placas, pero al final un operario realiza el trabajo que actualmente pueden estar haciendo 4 armadores. Aquí podemos ver cómo es la preparación, es bastante sencilla, lo está poniendo un poco en automático. Estamos viendo qué tipología de cordones va a dar para el punteo y por dónde te va a coger el imán. Ahí estamos viendo qué parte de todo el proyecto es el que se ha lanzado al Siemens y la viga a desarrollar. Le voy a dar un poquito para adelante porque está chequeando. Son casos de éxito, como podemos ver. Este punto es bastante interesante porque podemos ver cómo el robot, la precisión que tiene en 18 metros, que es el máximo largo, el máximo tamaño que podemos meter, es capaz de detectar y hacer coincidentes 4 taladros que ya tenía el tubo, con lo cual la precisión es perfecta. Como caso de éxito, tengo que decir que algún cliente nuestro que ya dispone de esta tecnología, una de las ventajas, aparte de los tiempos que tiene de ahorro de armado, ha dicho que lo que más le ha impresionado es que es de las primeras veces que ha sido capaz de montar una obra totalmente perfecta, que no se le ha olvidado una placa o un ejión está mal colocado o algún elemento está desproporcionado o movido, ¿no? Pues con esto te evitas toda esa serie de problemas y costes asociados a la hora de hacer un montaje. A partir de aquí, le doy la palabra otra vez a mi compañero Iker para que termine con la automatización del procesado de granallado y pintado. Bueno, ya por dar la última pincelada, porque yo creo que nos estamos ya yendo de hora y no quiero tampoco que se les haga tedioso. Hemos hablado del modelado en BIM, hemos hablado del software de gestión, hemos hablado del procesado, de la transformación de las vigas y las placas, hemos hablado de cómo distribuir el material de manera automática en el taller. Mi compañero Alejandro acaba de hablaros un poco también sobre todo el tema de armado y soldadura en automático. Y quiero añadir una cosa muy rápida, y es que estos sistemas se van a imponer en el mercado sí o sí. La pregunta es, ¿en cuántos años? Los que están avanzando ahora, obviamente, pues están un paso por delante, pero es algo hacia lo que vamos a tender todos. Yo siempre cuando visito sus talleres, hace 20 años los soldadores tenían 30 años y ahora los mismos soldadores tienen 50. Especialmente buenos armadores y buenos soldadores es difícil de encontrar. Entonces, nosotros estamos apostando mucho por esta tecnología. Bueno, para terminar y por complementar todo, lo que nos faltaría antes de enviarlo a obra, si nos acordamos un poco del modelo en 3 dimensiones que les he puesto al principio, sería la parte del tratamiento superficial. Entonces, una vez que ya tenemos toda nuestra estructura correctamente soldada y acabada y lista, Kaltenbach lo que tiene son máquinas tanto de pregranallado como de granallado de estructura terminada. Entonces, ¿qué nos permite esto? Nos permite meter estructura ya terminada con sus placas
soldadas y con sus placas soldadas, sus engranajes, sus rigidizadores, toda la estructura en general. Y lo que hacemos es, en este caso es un modelo Triathlon 1508, que es 1500 de ancho y 8 turbinas, las tenemos hasta de 6 metros, no es un problema. Lo que hacemos es ir granallando toda la estructura. Entonces, con este proceso lo que hacemos es limpiar de todas las impurezas que hayamos podido tener durante el tema de la soldadura, todas las proyecciones y demás, y nos vamos directamente, una vez que está granallado, a la parte de pintura. Las máquinas de pintura, como les decía, también Caltenbach fabrica 2 modelos. Los tenemos para materia prima, en los que podríamos pintar vigas unitariamente que no tengan accesorios o que tengan accesorios muy sencillos. Y tenemos también las máquinas de estructura terminada, que lo que hacen es, una vez que hemos granallado toda la estructura, la máquina, que en los casos de materia prima normalmente tiene solamente 4 pistolas, pues tenemos modelos de 12 y hasta 24 pistolas, que lo que tienen es un escáner en la entrada, escanean toda la estructura para ver qué forma tienen y van moviendo hacia adelante y hacia atrás la estructura y se van acercando y bajando lo que nosotros llamamos el robot de pintura, para ir pintando en todas las zonas sin que nos queden ningún tipo de zona sin pintar. ¿Con esto qué conseguimos? Pues además de tener una pintura uniforme y controlada, controlar también la parte del secado y el curado del material. Es decir, después de pintar pasa por un túnel de secado en el que el material se seca. El tiempo de curado es el que indica el fabricante, pero sí que está seco como para poder moverlo y directamente sale a los bancos de descarga y directamente pasamos a cargarlo en los camiones y directamente al montaje. El montaje, obviamente, del que nosotros no somos especialistas, va también controlado con toda la parte de logística del software y directamente les llegarán todos los materiales que hemos fabricado completamente en automático, con los planos en BIM y directamente con el modelo para seguir en obra con el modelado 3D y que vayan también remitiendo al sistema qué partes se están colocando, qué partes se están montando y qué partes no. Y este sería un poco nuestra idea de cómo la industria 4.0 entra en nuestros días, porque esto ya es una realidad, hacia dónde vamos, o esta es la idea que nosotros tenemos de hacia dónde va la industria. Esto es lo que nosotros entendemos por industria 4.0. Como les hemos dicho al principio, nosotros como IP hemos hecho ya varios proyectos de estos, desde el completamente automatizado hasta proyectos más sencillos. Yo sé que hablando de todo esto de golpe puede abrumar un poco el decir, ostras, tengo muchas cosas en las que invertir. No, es ir dando paso por paso. Nosotros, tanto yo en la zona norte de España como Alejandro en la zona central y sur de España y Portugal, estaremos encantados de atenderles. Les hemos querido dejar el correo ahí por si acaso tienen cualquier tipo de duda o cuestión adicional. Se ponen en contacto con nosotros y entonces ya les podemos, digamos, extender esa información que más les llame la atención. Y en la parte de Latinoamérica, por supuesto que está José, que es nuestro compañero que ha empezado al principio de esta presentación, que gestiona toda la parte de Latinoamérica y que también estará encantado de atenderle. Por nuestra parte, darles las gracias por haber asistido a todos ustedes. Además, creo que hemos sido unos cuantos. Le dejo la palabra a José para que haga una despedida y desde aquí, desde nuestra central en San Sebastián de los Reyes, Alejandro y yo, pues daros las gracias. Muchas gracias y estamos aquí para lo que necesitéis. Adelante, José, te dejo ya para el cierre. Gracias. Bueno, desde nuestra central en Latinoamérica, muchas gracias, Iker. Muchas gracias, Alejandro, por vuestro apoyo. Gracias a todos que han participado. Como bien ha dicho Iker, estamos completamente disponibles. Habéis podido ver que somos un equipo multidisciplinar que tocamos en las mejores y más actuales tecnologías de nuestro mercado, de nuestro sector. Estamos disponibles para asumir desde proyectos más pequeños de intervención puntual en alguna parte productiva de la planta
hasta layouts completamente complejos, grandes, para 2.000, 3.000 toneladas, para fabricación multidisciplinar. Y nada, fue un gusto tremendo estar con vosotros y os esperamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Lluïsa, por la oportunidad y dejo la palabra. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a todos. Gracias.